cruzado que no confunde su causa con el Dios único y verdadero. ¿Qué está diciendo Juan Stammer? Dice, está citando a otro autor, y dice, pero la advertencia contra la idolatría nos hace reconocer que su riesgo es más sutil de lo que imaginamos. Recuerdo a José Luis Carabias, un jesuita español que vive en Paraguay, y les he contado de él que escribió un estudio sobre la idolatría, un estudio de primer nivel. Dice que cuando los evangélicos llegaron a su parroquia y empezaron a llevar gente a sus iglesias, la gente de la parroquia le decía que tenía que hacer algo, que tenía que enseñarles sobre la idolatría porque a ellos los acusaban de idolatría. Y dice, yo tenía miedo de estudiar el tema. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenía temor de que los protestantes tuvieran razón. Pero no le quedó otra. Se puso a estudiar la idolatría y llega a dos conclusiones en su introducción. En la primera dice, al parecer la idolatría sí tiene que ver con el culto de imágenes, punto. No habla más de eso. O sea, no va a pedir al avispero, no va a pedir al rancho. O sea, lo reconoce pero no. Y segundo, y tiene razón, dice, pero muchos protestantes que nos acusan de idólatras son ellos mismos idólatras. Y habla de la teología de la prosperidad, la idolatría del dinero. Y hace un estudio fantástico. Recuerdo algunas de sus palabras cuando dice, la religión más popular de nuestro tiempo es el desarrollo económico y su liturgia es la publicidad. Al desarrollo económico se rinden los recursos de la naturaleza, los individuos y los pueblos. El crecimiento económico decide quién va a vivir y quién va a morir. Así de sencillo. Y dice, y nos seduce enmarallados como estamos en su propaganda multicolor. Y tiene razón. Hermanos, hay países que se decidió que no tienen que sobrevivir. Haití. Incluso tienen una propuesta que a los dominicanos no les gusta nada. Es, pues para ya quitarnos el problema, que Haití y la Dominicana se unifiquen. No, los dominicanos dicen que no. Los dominicanos son muy racistas, muy racistas. Ellos dicen, somos morenos porque descendemos de los indios. Pero no, o sea, no, descienden de los mismos que descienden los haitianos, de los africanos. Solo que están muy mezclados. Y algo que tenemos que reconocer, y yo creo que es cierto, decía el hermano Kenji Kotsugi, en alguna ocasión uno de los chicos de la iglesia le preguntó, hermano, ¿quiénes son más guapas, las mexicanas o las japonesas? Y pone la cara así y dice, las mexicanas, japonesas mismo face. Dice, cuando dos razas mix, gente muy bonita. Cuando dos razas se mezclan, es gente muy bonita. Y recuerdo un luchador japonés que dice lo mismo. Dice, no, perdón, pero lo dijo el luchador. Mexicanas más buenas, dice, más carnita. Dice, japonesa como un hombre. Dice, y sí, o sea, las japonesas flaquitas, no tienen mucha grasa corporal. Y dice, mexicanas más buenas, dice él. Bueno, ya no creo que estoy diciendo esto. Sí, el sincretismo, sí. El sincretismo es esa mezcla de conceptos, de valores, de ideales que transforma el mensaje o la fe o la esperanza de un pueblo. Tiene formas muy sutiles. Una de ellas puede ser, en este caso, el culto a los ángeles. Dice el comentarista bíblico que Juan Stam cita
dice, Juan pudo quedar atrapado porque se arrodilló delante del ángel. Y si Juan lo hizo, hermano, hermana, si Juan lo hizo, no somos mejores. No somos mejores. Dice, es muy sutil. Pero yo creo que ahí sí tenía razón Bonhoeffer cuando dijo, el alma humana siempre anda buscando dónde comprar una gracia más barata. El espíritu humano siempre anda buscando dónde comprar una gracia más barata. Sustituir a Dios por un ángel. Sustituir a Dios por la liturgia. Decía Oswald Chambers que algunos cristianos creemos que pasamos un tiempo en comunión con Dios leyendo nuestra Biblia u orando, cuando en realidad estamos pasando un buen tiempo con nuestra costumbre cristiana. Porque se puede separar a Dios de la liturgia. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, y mi temor es un mandamiento enseñado por los hombres para ellos. O sea, a mí me pega, hermanos. Se vuelve como ritual. Sí, sí, sí. Es muy fácil ritualizar. Vaya, hermanos, miren, una cosa que yo aprendí del hermano Kotsugi fue a tomar té verde. Es casi imposible no ritualizarlo. Es casi imposible. Algo tan irrelevante como una taza de té. Pero los ingleses tienen su rutina de tomar té a ciertas horas, los chinos, los japoneses iguales, y los imitadores también. Los imitadores también. O sea, es bien fácil ritualizar las cosas. Es bien fácil. Y hermanos, en un libro donde el centro del mensaje es la lucha contra la idolatría, de pronto el autor sagrado se detiene. Pásame ahorita, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Se detiene para decirle a Juan, adorarnos. Adorarnos. Preguntas o comentarios. Tengo una Sí. que tiene su lema: Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, todo. Y le digo, ¿y sí funciona? Le digo yo. Sí. Y sí, pues si Dios está conmigo, pues todo, le digo. ¿Y tú estás con Dios? Sí, le digo, y bueno, y de aquí para allá y de allá para acá, ¿cómo es la conexión o cómo funciona? Pues es que si yo digo que Dios está conmigo, todo va a estar conmigo, todo va a estar para bien. Le digo, nada más con que lo menciones. Sí. O sea, volviendo a que Sí. una sola palabra, Sí. una sola palabra, ya. Gracias, hermana, por depositar eso. Eso no es fe, eso es fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? Fe en la fe. Alguien que dice, mire, cuando uno hace algo con todo su corazón, con toda su fe, si usted le pide ese poste le va a responder. No, mi amigo, la fe no depende de la fuerza, la fe depende de dónde se deposita. Hay un hombre que le dice al Señor, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, no creo lo suficiente. Contaba que el hermano Donaldo Sims contaba una historia de que en su pueblo había un río que se congelaba en invierno y el ayuntamiento ponía anuncios avisando cuán gruesa estaba la capa de hielo. Todos los días a la mañana llegaban y perforaban el hielo, medían el grosor, y entonces era un criterio para si los niños podían patinar o no. Y dice, imagínese usted un hombre que lee el letrero que dice 1 metro de hielo, y dice, pero el hombre tiene miedo. Y va en 4 patas, que sería la mejor manera de cruzar un río congelado, porque el peso se reparte. Dice, y llega al otro lado. Dice, en cambio llega un hombre que lee que la capa de hielo es de 10 centímetros. Y dice, yo tengo toda la fe del mundo de que voy a cruzar. Y va con paso torero y a la mitad del río para abajo.
¿qué pasó? Dice el hermano Sims. ¿De qué dependió? ¿De la cantidad de fe o de la cantidad de hielo? Es decir, la fe depende de dónde la pones. ¿Dónde la ponemos? Si la ponemos en Cristo, puede ser un grano de mostaza. Pero si está puesto en algún otro lugar, pues hermanos, está en el lugar equivocado, así sea la más grande del mundo. Por eso, hermanos, hay gente que se siente segura con sus rituales, sus liturgias, etcétera, etcétera, y pone su confianza en una declaración, en una palabra, y no en una relación verdadera, una relación diaria. La hermana lo dijo, bueno, de allá para acá, pero de aquí para allá, ¿cómo es? No, pues con que yo lo diga. No, es que no basta con que lo digas, o sea, tiene que haber otra cosa. ¿No, Ramón? Pastor, tengo una duda. ¿Juan se arrodilló para adorar al ángel o lo hizo como por que sabía que era algo santo? Sí, yo creo que se postró. Yo creo que él no era idólatra, o sea, se postró porque reconocía que era un mensajero de Dios. Pero Dios le dice, no es por ahí. Porque el dicho al hecho. Sí. Ok. Ahí está. Era un mensajero de Dios. Pero era, hermanos, si a Juan le pasó, imagínense a mí. Sí, hermana Yola. Mi abuelita me platicaba una historia y muy sabia, digo yo, porque mi abuelita no sabía leer, ni la Biblia, nada, pero sí tenía un concepto muy grande de lo que era tener a Dios, Sí. el respeto, Sí. la fe, pero el pudor, el respeto a Dios. Sí. Dice que venía Cristo con sus apóstoles, venía por el camino, estaban en una enramada y unos le leyeron que no estaban casados, no demasiado, creo que le llaman. Ajá. Entonces vieron que venía Jesucristo y que le dice, escóndete, se esconde. Y entonces, no miento, estaba una pareja que estaba bien casada, se habían casado bien, y vieron que venía abrazándose, besándose y todo, y pasó el Señor Jesucristo. Entonces en unos matorrales estaba una pareja de ancianos, y al verlos se esconden, y llega agarra y los bendice. Los apóstoles le dicen, ¿por qué bendeciste a estos que están nomás por su pudor? Ajá. Aquellos, como ya estaban casados, con bendiciones y todo, Claro. creían que podían hacer lo que querían. Sí. Yo al pasar ningún respeto ni nada, se besaron, se abrazaron, porque estaban casados. Sí. Y aquellos tuvieron pudor, respeto, se escondieron. Sí. Por eso los bendijo. Sí. Porque el valor es tener el respeto a Dios y la fe. Ok, volvemos al texto. Dice Juan Estamé, está citando este autor, hablando de algo que, hermanos, voy a ser sincero, yo no había conectado. Y dice, no, que me he ido a la fe. Incluso en sus formas más sutiles. Me acuerdo de un diácono que nos está orando. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das, porque de todas las bendiciones que nos das, no todas nos las merecemos. No todas. Hasta eso era humilde. No todas nos las merecemos. Bueno, dice el texto que la declaración adora solo a Dios y no al ángel, nos exige considerar a los dirigentes de la iglesia únicamente como servidores. Aquí se nos previene la absolutización o divinización de la iglesia. Miren, hay grupos evangélicos que por su naturaleza, y lo dicen sus líderes, tienden a deificar a sus pastores. Conoció un hermano en Zamora, Michoacán, que era primo de la hermana Ruth Yáñez.
una hermana del buen pastor, no sé si mi hermana la conoció, a Ruth Yáñez. Le estoy hablando, no, yo porque usted todavía no nacía. Le estoy hablando de una mujer que cuando yo tenía 20 años ella tenía 70. Entonces, ya no, pero era de esa iglesia. Y la hermana tenía un primo que era pastor de la iglesia apostólica en un lugar que se llama Indio, California. Y él decía, me mandaron a Indio porque eso soy. Dice, soy indio. Dice, no me da vergüenza. Y bueno, pues me mandaron a pastorear a mi tierra, ¿no? Y él me decía en alguna ocasión, a veces cuando él venía, comíamos juntos con su prima, y decía él, en nuestra denominación, una constante y un riesgo es la divinización de los pastores. El pastor es la última palabra, lo cual, hermanos, tiene muchos riesgos. Les voy a mencionar uno. Hay iglesias aquí en Querétaro en donde el pastor decide quién se casa con quién. Así como hizo la cara mi hermano, así le hice yo. Pero es, un chico anda atrás de una chica, el pastor los manda a llamar y les dice, veo que andan muy juntitos, van a tomar este curso y en 6 meses, un año se casan. La tasa de fracaso es 60%. Es decir, 60% de los matrimonios terminan antes de 2 o 3 años. Pero el pastor no se da la pena, porque él cree que su responsabilidad es casar a la gente. Hermanos, sin casarlos, es decir, sin escogerlos, luego pasa uno por lo que pasa. Imagínense la responsabilidad de decirle a mi hermano, ¿me gusta para fulana? Bueno, pues que me guste a mí, ¿no? O sea, Dios me dijo, pues dije que me lo dijo a mí, ¿no? Qué responsabilidad tan tremenda hacer algo semejante. Es una cosa que no puedo creer, pero hermanos, es consecuencia de lo mismo. Otras veces se diviniza a la iglesia. Hay sociólogos que dicen, desde la llegada de los protestantes a América Latina, la iglesia católica no sabe qué hacer. Dice, los protestantes están creciendo rápidamente en la sociedad, de todo, bueno y malo. Dice, y la iglesia católica no sabe qué hacer. Y yo me he preguntado, ¿por qué no saben qué hacer? Porque para saber qué hacer, tienes que tener autocrítica. Pues estoy fallando en esto. Y si estoy fallando en esto, entonces tengo que cambiar en esto y proponer algo diferente. Pero como la iglesia católica es la iglesia de Dios, la única iglesia que Dios tiene, formada por pecadores, entonces puede seguir funcionando como funciona, aunque siga perdiendo adeptos. En los años 60, el primer evento multitudinario que los evangélicos tuvimos en México fue en Torreón, Plaza de Toros Torreón, y mi suegro organizó ese evento. Empezó a poner una leyenda en los taxis, 8 de octubre, y la gente empezaba a preguntarse, 8 de octubre, Plaza de Toros Torreón, y llegó el momento en que se llenó la plaza, sobraba gente, y un autor católico citó ese hecho y dice, y mi suegro tenía el libro donde decía, en Torreón en tal fecha se hizo esto, dice, pero dice el autor católico, pero a final de cuentas, si los protestantes crecen, va a ser para bien de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se va a depurar, o sea, se va a deshacer de los infieles, y se acaba el problema. Pues no solo de los infieles, hermanos, infieles católicos. Yo les he comentado, perdón que haga la pausa tan larga, del hermano Alejandro Zamora, que era presidente de la Convención Nacional y pastoreaba la iglesia del Calvario en Torreón. Llega un nuncio apostólico a Torreón buscando a Alejandro Zamora para invitarlo al Concilio Vaticano II. Estamos hablando del año 1962, por ahí, 61 llegó
el nuncio. Lo invitó, le dijo que era un privilegio para nosotros ir al Vaticano II porque sería la primera vez que los protestantes asistían como observadores. El hermano Samuel le dijo: muchas gracias por su oferta, pero mi religión me lo prohíbe, en otras palabras, ¿no? O sea, por razones de fe no puedo ir. ¿Pero cuáles razones de fe? Usted y yo podemos debatir sobre la fe y ver que no hay ningún problema. Para no hacer larga la historia, acordaron debatir una vez al mes una doctrina, la escogían de antemano. Había 12 matrimonios bautistas, 12 matrimonios católicos, se reunían en algún lugar, una dinámica bien establecida. El auditorio podía preguntar, pero no debatir. El tema se escogía, y dice el hermano Alejandro Zamora: Dios me ayudó, él era apologeta. Dice: Dios me ayudó y no perdí ningún debate, porque no había manera de perderlo si vas a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice: la penúltima ocasión que nos reunimos, le dice el hermano Zamora al cura, ya le dijo a sus ovejas que son una bola de ignorantes. Óigame, ¿cómo dice eso? No lo digo yo. Le dice al concilio. Era el concilio contra la iconoclastia. Hubo un momento en el que se empezaron a destruir las imágenes religiosas en las iglesias católicas. Y la conclusión del concilio fue que era necesario dejar las imágenes y los vitrales para instrucción de los ignorantes. Entonces le dice: aquí está. Ya les digo que se llama así. Dice, no podía. Al final, para no hacer larga la historia, el último día, el cura ya no se aguantó. Usted debió haber sido sacerdote católico. Su párroco lo descuidó. Pero le reitero la oferta. Pues le reitero la respuesta. Sí, fue un bautista de la Convención Americana, de los bautistas liberales. Fue de Estados Unidos, obviamente, fue al Concilio Vaticano II, pero nadie de los bautistas de las convenciones nacionales, nadie fue. Decía: sí, tenemos muchas coincidencias doctrinales, pero hay un 3% de no negociables que nos hacen no participar de esto. Así es que, decía este cura, bueno, la iglesia se va a depurar, se va a deshacer de lo peor, o sea, de nosotros. Pero hermanos, de cuando en cuando entre nosotros sale gente sorprendente, y a veces del lugar menos sospechado, del lugar más inesperado, salen predicadores, evangelistas, maestros, pastores increíbles. El hermano Gallegos de Torreón, del Calvario de Torreón, él hablaba mixteco y zapoteco, era oaxaqueño, hablaba las dos lenguas. Un varón de Dios, pasado por la plomada. Lo débil del mundo, lo vil del mundo, escoge Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Preguntas o comentarios? Sí, hermanos. Aquí no hay ninguna imagen religiosa, ningún símbolo religioso, pero hay denominaciones luteranas, tienen imágenes, pinturas, cruces. Sí. Que no necesariamente son. No, pero puede serlo, ¿no? Puede ser. Hay cosas que no, por ejemplo, la bandera cristiana, ¿verdad? Una vez Gus me preguntó por qué, luego por tradición. Porque usted ve un video de una iglesia conservadora bautista en Estados Unidos, tiene las dos banderas al frente, por pura tradición. Pero la tradición está debajo de la palabra de Dios. Por el tipo de flores que se exponen. Sí. Incluso, hermanos, alguien me dijo, un primo de Samuel Lagunas, dice: en la India hay iglesias cristianas totalmente autóctonas. Tocan sus instrumentos, hacen sus ceremonias a su manera. Dice: y hay otras que es como si vinieras aquí. El mismo orden en el culto, el mismo orden, exactamente igual.
a veces podemos casarnos con las formas. Yo les comentaba del hermano, voy a recordar su nombre, bueno, es un hermano que estuvo 25 años en África y todavía se aventó como 10 en Morelos, Buddy Allround. Y decía el hermano Buddy, los bautistas en África danzan. Y me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo le hacen? Le digo, a ver, hermano, ¿cómo distinguir entre una danza para Dios y una danza para el diablo? Y dice, muy fácil. Cuando danzas para Dios, mueves la parte de arriba del cuerpo, nada más, de la cintura para abajo. Cuando es para el diablo, es al revés. O sea, se mueve el bote. Ahí se destornilla, parece que trae la pelvis suelta. Dice, pero arriba no tanto. Y alguien me dijo en estos días, con razón, dice, los escoceses tienen un tipo de baile que es parecido al tap. Dice, pero nada más es de las piernas para abajo. El tronco, las manos no las mueven. Y dice, y supe que era porque en un contexto reformado el baile estaba prohibido y el baile estaba asociado pues con mover la cadera, ¿no? Entonces dice, por eso desarrollaron ese folclore en donde solo se mueve las piernas, los pies, dice, la cintura, la cadera, ¿no? Dice, es parte de su herencia protestante. Dije, no lo había pensado, pero seguramente es así. Sí, o sea, es bien sutil deificar la tradición, ¿eh? Sí. Y hace un momento que incluso en el sermón usted lo decía, creo que también se llega a hacer de manera divina a los ministros cuando viene esta parte de que Dios me reveló, Dios me dijo la prosperidad. Y yo lo digo con esta frase burda. Si eso fuera la medida real, entonces Dios odiaba a Pablo por la manera en la que el ministerio de Pablo se vive. Entonces creo que está como esta línea delgada a veces en que, como usted lo dice, un ministro se puede ver un ídolo basado en estas referencias que por ignorar la palabra de Dios, cualquier cosa que salga sin contraponerla aquí parece y suena bonita, pero no lo es. La Biblia dice que reconozcamos a los que sirven, pero reconocer no ha sido matar. No ha sido matar. Y me parece importante el tema de hoy, porque, hermanos, yo no lo había conectado. Hasta que dice este comentario, Juan no lo hubiera mencionado, y no lo hubiera mencionado dos veces, si no quisiera conectarlo con el tema del libro. El problema es la idolatría, en todas sus manifestaciones, desde el culto al César hasta el culto a los ángeles. Hermano. Tengo una duda. Sí. No sé si tenga que ver con el tema, pero siempre me causa hasta grotesco esas iglesias cristianas que decretan y que Sí. incluso yo tengo una amiga que me dice es que decrétalo y yo sí le dije yo no creo en eso, es como estar haciendo como hermanita a Dios para que Sí. ahí cabe la idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está centrada en lo que se llama la declaración positiva. Es una de las expresiones de la mal llamada metafísica. ¿Cuál es la idea? Miren, es importante que voy a entender en esto. Hay dos palabras que son muy parecidas, la palabra deísmo con D de dedo y la palabra teísmo con T de tito. Deísmo es la idea, la fe en un Dios único y verdadero que creó el universo y ha dictado leyes automáticas que los gobiernan, lo cual en parte creemos. El teísmo dice, creemos en un Dios único y verdadero que creó el universo, que ha dictado leyes, pero tiene injerencia sobre la creación. El problema de los deístas es que dicen, no, Dios ya no controla el universo, lo controlan leyes automáticas, como la declaración positiva. Lo que declaras, recibes. Y a partir de allí se la pasan declarando cosas que uno dice, ok, ¿dónde está el fundamento bíblico de eso? No solo no lo hay,
es anticristiano porque Dios sigue en el control. Los profetas dicen, el oído de Dios no se ha endurecido, ni su mano se ha cortado para seguir obrando con poder en el mundo. Es eso, es poner el acento en el lugar equivocado. Es una ley automática y no en un Dios soberano. Gracias, hermanos, seguimos la próxima.